El derecho a la protesta, uno de nuestros derechos fundamentales al que hemos recurrido con creces en los últimos días. Le ha dado muchos dolores de cabeza al gobierno, por cierto. Tal y como lo consagra nuestra Carta Magna en su artículo 37, el derecho a la protesta es un medio legítimo para la reivindicación de derechos de toda índole que se encuentran constitucional y legalmente amparados. Permite la asociación o reunión pacífica, libertad de expresión y la huelga, además de otras garantías que se encuentran comprometidas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ahora bien, cuando se trata de protesta social, se presenta siempre una dicotomía entre la protección de este derecho y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y el orden constitucional, que eventualmente pueden verse vulnerados mediante su ejercicio, y que eventualmente se han visto y se están viendo vulnerados. Por eso hoy les traemos un pequeñito recuento sobre lo que han sido valer nuestras garantías en nuestro amado país. Aquí les contaremos los hechos. Producto de la pandemia, el país tuvo un endeudamiento de más de 44.4 billones de pesos para cubrir con las expensas de mejorar la capacidad hospitalaria, de atender y llegar a las poblaciones más vulnerables del país, de revivir un poco la economía y de cubrir el empleo. Claramente, producto de toda la crisis, el gobierno recaudó menos de los impuestos esperados, pues de 158 billones que tenían previstos, solamente recaudaron 128. Esto hizo que tuviera que pedir 110 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Debido a todo el déficit fiscal, pues se hizo necesario crear una ley de solidaridad sostenible, que resultó ser nada más y nada menos que una reforma tributaria. Les cuento, aunque sí abogaba por mitigar la pobreza gracias al subsidio de ingreso solidario que beneficiaría a más de 18 millones de personas, pues prácticamente los más perjudicados sería la clase media, pues pretendían que esta fuera la clase que más tuviera que pagar impuestos. Las desigualdades que han tenido que soportar los colombianos por décadas le han estallado al gobierno de Iván Duque, y precisamente bajo su administración pues han aumentado las inconformidades, además de que sí es necesario lamentablemente crear una reforma tributaria, pues están en riesgo de caer en la pobreza más del 42,5% de la población. Muchos de ellos han perdido sus empleos, tienen muy pocos ingresos y lo último y más importante, que están cansados. Los ánimos estaban bastante caldeados, así que el día 28 de abril comenzaron las manifestaciones en contra de esta reforma fiscal, en donde miles y miles de personas en todo el país salieron a marchar de manera pacífica. Tras 4 días de fuertes protestas callejeras, el gobierno de Iván Duque decide retirar la reforma tributaria. Acto seguido, se presenta la renuncia del ministro de Hacienda. Sí, señores, el mismo que salió con esta perla días antes. Nunca. O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis cuentas. Me corcha, quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende de si es, depende de la calidad. Pero... Señores, huevos a 1.800, que nos cuente dónde los compra ese precio. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Han tenido que ocurrir muchos sucesos lamentables, muchos hechos violentos y muchas arbitrariedades por parte de la fuerza policial. La violencia homicida se ha cometido en medio de la decisión del gobierno nacional y de la fuerza pública de aprobar el uso de la fuerza desproporcionada y además de tolerar el uso de armas de fuego como método para promover el terror en contra de la protesta social. Mientras tanto, el descontento generalizado ha hecho que muchas personas más se unan al paro, como los campesinos, los indígenas y el gremio de los camioneros.
En el marco del paro en las últimas 2 semanas, según cifras de Indepaz y Temblores ONG, más de 47 personas han sido asesinadas, 39 homicidios se le atribuyen a la policía, más de 1.055 casos de detenciones arbitrarias, más de 12 casos de violencia sexual, además 362 agresiones por parte de esta fuerza, 1.876 actos violentos, que podrían ser más. Se han alcanzado logros, aún se sigue marchando en resistencia a la reforma a la salud. También se exige el cumplimiento de los acuerdos firmados en el año 2016, la protección a los excombatientes y a los líderes sociales. Además, se marcha en contra del aumento de la pobreza y la desigualdad. Y la exigencia más importante, un cambio estructural a la policía, pues con las recientes denuncias hechas por los ciudadanos en contra de los uniformados pidiendo un cambio estructural en la fuerza policial, han permitido que se reviven las voces como el caso de Dylan Cruz en el 2019 y de Javier Ordóñez en el año 2020, y que además se exige justicia para todos. Así como nuestra legislación ampara el derecho a la protesta, también lo regula mediante el decreto 003 del 5 de enero de 2021, el cual es el protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores denominado el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica, en donde toca puntos importantes tales como: primero, la prevención y sanción de la intervención sistemática y violenta en las manifestaciones. Segundo, la estigmatización frente a quienes salen a las calles a refutar y criticar las labores del Estado. Tercer punto, muy primordial, el uso desproporcionado de la fuerza de armas letales y químicas. Cuarto, detenciones ilegales, abusivas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Quinto, ataques contra la libertad de expresión y de prensa. Pero a la hora de la práctica, nada de esto se ha cumplido, en vista a las actuales manifestaciones en nuestro país. Pero lo que realmente queremos traer a colación con la anterior introducción es allí donde surge la gran incógnita. ¿Por qué, si en las manifestaciones o protestas pacíficas se utilizan armas no letales, cómo es posible que en la mayoría de los casos surjan cada vez más víctimas mortales producto de balas perdidas? Esta sería una pregunta quizá fácil, pero de un engranaje bastante complejo. En vista que nuestra legislación le permite a la fuerza pública hacer uso del poder coercitivo en dichas manifestaciones o protestas pacíficas para mantener el orden público, no quiere decir con esto que los cobije o los ampare para realizar cualquier tipo de violación contra el principio y protocolo del derecho internacional humanitario en el marco de la protesta social. Algunas personas han manifestado el reformar el accionar de la fuerza pública ante dichas manifestaciones o protestas pacíficas, en donde se analiza el tipo de armas que se están utilizando y si deben dispararse contra la sociedad civil, que produzca el sano esparcimiento en las manifestaciones y no la violencia y consigo la muerte. Algunas de las armas no letales utilizadas por los agentes del SMAT en dichas manifestaciones o protestas es el famoso o muy mencionado Venón, el cual es lanzado desde las tanquetas antidisturbios. Este consta de un sistema que lanza automáticamente 30 municiones de proyectiles de caucho, goma, espuma, entre otras sustancias. Pero lo alarmante de esta arma no es su peligrosidad, sino el precio, el cual oscila entre los 300 y 500 millones de pesos. Estas armas no letales están clasificadas en 4 categorías. Las primeras en mecánicas cinéticas. Dentro de las más relevantes tenemos los fusiles lanzagases, la munición de goma, el lanzador de munición de esfera y los cartuchos de impacto dirigido. Segundo, agentes químicos, entre ellos granadas fumígenas, granadas con carga química y dispositivos de lanzar pimienta. Tercero, acústicas y lumínicas, granadas de aturdimiento, granadas de luz y sonido. Y 4, dispositivos de control eléctrico y auxiliares. Entre ellos tenemos
el bastón policial, las pistolas de disparo eléctrico, los dispositivos de shock eléctrico, las bengalas y los vehículos antimotines o antidisturbios conocidos muy famosamente como las tanquetas. La anterior clasificación de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales son los permitidos para que la fuerza pública utilice en las manifestaciones o protestas sociales. El día de hoy haré énfasis en una de estas armas no letales que ha causado la muerte de algunas personas, entre esas víctimas fatales el joven Dylan Cruz, que más adelante les haré énfasis muy puntualmente sobre este caso, y es la escopeta calibre 12. El proyectil de esta arma está compuesto por un cartucho plástico de carga múltiple con base de metal en cuyo interior hay un Kevlar o saco de tela que contiene entre 200 y 500 perdigones de plomo. Esta arma es considerada como no letal, pero que al ser disparada de una aproximación cercana a la víctima trae consigo daños irreversibles, entre ellos la muerte. Estas armas no letales han causado la muerte de múltiples personas. Cabe resaltar que el actual paro nacional por el cual estamos afrontando, el cual inició el 28 de abril de 2021, ha sido uno de los cuales se ha tenido un elevado índice de violencia y mortalidad, en la mayoría de los casos por el exceso de la fuerza pública en su intento de dispersar a los manifestantes. Pero no podemos dejar a un lado a tan aquel paro sonado del 21 de noviembre de 2019, el cual fue bastante mencionado por la muerte del joven Dylan Cruz, de 18 años, quien cursaba grado 11º en la ciudad de Bogotá, quien perdió la vida producto de un disparo de un agente del SMAT, realizado con su arma no letal, que lo impactó con una bala de munición de Bam Bam. Según medicina legal, también se afirmó que se trató de una muerte violenta y modalidad de homicidio, lo que generó apartar al agente del SMAT de sus funciones. Aquel tan histórico paro nacional inició el 21 de noviembre de 2019 y finalizó el 21 de febrero de 2020. La huelga estuvo originalmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensionales, laborales y educativas, y a favor del acuerdo de paz firmado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y también por la inconformidad del mal manejo de gobierno del actual presidente. Estas manifestaciones se salieron de su cauce de normalidad y produjeron destrucción a la infraestructura pública en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá, en el Transmilenio, en el Mío de Cali, el Transmetro de Barranquilla, el Metrolínea en Bucaramanga, saqueos en diferentes almacenes de cadena a nivel nacional, daños a monumentos emblemáticos en diferentes ciudades. Pero lo alarmante de esta situación fue que desafortunadamente perdieron la vida 6 personas en diferentes lugares del país, tales como Bogotá, Buenaventura, Cali. 3 de ellos por exceso en la fuerza pública por parte de agentes de la SMAT. Uno de ellos por imprudencia al manipular una papabomba. Uno de ellos se suicidó perteneciente al Ejército Nacional, quien apoyaba las manifestaciones y protestas pacíficas, y por opresión de sus superiores se suicidó el día siguiente al inicio de las manifestaciones. Y uno de ellos, quien tenía 15 años de edad, al salir de su casa, perdió la vida producto de una bala perdida. Heridos aproximadamente 769, entre ellos 369 policías y 390 civiles. Detenidos un número de 100 personas. A efecto de estas manifestaciones, se obtuvo como consecuencia por parte de la Corte Suprema de Justicia la prohibición de la escopeta calibre 12 por parte del SMAT, la cual esta fue la que le produjo la muerte al joven Dylan Cruz, y obligó al ministro de Defensa a pedir disculpas por el exceso desmedido por parte de la fuerza pública. No olviden dar like a este video, compartir y difundir con el hashtag Derecho a la Protesta UFPSO. Podemos concluir que en el marco de las jornadas de movilización iniciadas el 28 de abril del presente año para protestar contra el proyecto de la reforma tributaria, laboral, de salud y educativo propuesta por el presidente Iván Duque, se ha convertido en una violación desmedida y generalizada contra las personas manifestantes en el marco del paro nacional.
Según las últimas informaciones, se han producido ejecuciones extrajudiciales, muertes, heridos, personas detenidas bajo cargos de terrorismo y tenencia o fabricación de sustancias peligrosas, entre otros por parte de la Policía Nacional y en muchos casos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Un número muy importante de estas muertes se habría registrado en las protestas que han tenido lugar en las ciudades como Bogotá, Cali y Armenia, particularmente en los sectores populares. Durante estas protestas se han reportado el uso desproporcionado e indiscriminado de armas letales y no letales en todo el país. Luego de todas estas manifestaciones que se han venido realizando durante los últimos meses, hemos visto una multitud de materiales fotográficos y audiovisuales que nos han mostrado el actuar brutal de los manifestantes y de los cuerpos de seguridad, incluyendo agentes de la Policía Nacional y ESMAD, quienes en flagrante contravención de los estándares internacionales y de los protocolos internos han usado armas letales y no letales contra los protestantes y transeúntes indefensos. También se ha denunciado el uso generalizado de balas de gas lacrimógeno y aturdidoras proyectados directamente contra los manifestantes, causando así graves lesiones y fracturas en las partes superiores del cuerpo y de la cara, así como el uso de las tanquetas para arrollar a los protestantes. Debido a todo esto, el presidente Iván Duque, el 2 de mayo, anunció la aplicación de la figura de asistencia militar en el país en el marco de las movilizaciones. Con el ejército desplegándose en varios puntos del país, han contravenido nuevamente los estándares internacionales en la materia, así como en las leyes, en los procedimientos internos que regulan el uso de la fuerza en el marco de la protesta, incluyendo lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en septiembre del año 2020, en el fallo que protege el derecho a la protesta y urge frenar el actuar violento y arbitrario de la fuerza pública. Por último, podemos decir que no todos los que marchan son vándalos y que no todos los policías y militares son malos. Todos somos un pueblo que más que diferencias tenemos una gran tristeza de patria por lo que nos han quitado, por las personas que han matado, por lo que nos ha negado o robado el gobierno opresor. Hacemos un llamado a no generar más violencia y no te olvides repostear el video #derecho a la protesta UFPSO.